Hola, gracias Gabriel, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Como dijo Gabriel, mi nombre es Julieta Cano, yo soy asesora de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, y quería contarles brevemente, hacer una pequeña introducción respecto de qué vamos a hablar cuando hablamos de violencia por razones de género en entornos digitales, y cómo fue pensado, con qué contenido fue pensado este curso que están iniciando hoy. Gabriel ya me confirmó que ustedes van a tener acceso a las presentaciones de las cohortes anteriores, de las 2 ediciones anteriores, donde también invitamos a expositoras especializadas en estos temas, y van a ver cómo les recomiendo que puedan chusmear, digamos, esas presentaciones, porque lo cierto es que nos abre el panorama respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, acá voy a hacer algo muy breve, que es contarles un poco que, por ejemplo, en el 2009 se sanciona nuestra Ley Nacional de Violencia, ¿no? La 26485, que intenta proteger y prevenir las violencias, y sancionar las violencias contra las mujeres, que en ese momento se hablaba de violencia contra las mujeres, en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones personales, y en el 2009 se pensó en 5 tipos y 6 modalidades, ¿no? Las clásicas: violencia física, psicológica y sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica como tipos, y como modalidades se pensó en la violencia doméstica, modalidades o como escenarios en donde esos tipos de violencia se despliegan. Se pensó en la violencia doméstica, o se reconoció, ¿no? La violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional, que es la que ejercemos los y las agentes del Estado cuando intervenimos inadecuadamente, la violencia mediática, que es la que ejercen los medios de comunicación, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica, ¿no? Eso en el 2009 fue una avanzada, por ejemplo, respecto de la Convención de Belém do Pará, que reconocía 3 tipos de violencia: la psicológica, la física y la sexual. En el 2009 se amplió nuestra comprensión de los tipos de violencias y de los escenarios donde estas violencias se desplegaban. En el 2019, esta ley, la 26485, sufre una modificación donde ingresa un tipo más de violencia, la violencia política, y 2 modalidades más de violencia: la violencia en el espacio público, lo que conocemos como acoso callejero, y la violencia en el ámbito público político, que es la que se ejerce en cualquier ámbito de representación, no necesariamente, digamos, en un partido político o en el parlamento, sino en cualquier espacio donde se define, no sé, una organización civil, en un sindicato, ¿no? En un club, digamos, en cualquier lugar en donde se diriman cuestiones de lo político. Entonces, fíjense cómo, digamos, la comprensión, el entendimiento de las violencias va cambiando, porque a medida que, no sé, se complejizan las dinámicas sociales, y además se pueden ver cuestiones que antes por ahí estaban naturalizadas. Yo les invito a que ustedes, por ejemplo, seguramente ya la ley la conocen, pero si repasan la ley, van a ver que tiene un contenido pedagógico, ¿no? Explica detalladamente qué va a entender por violencia psicológica, qué va a entender por violencia física. ¿Por qué? Porque había muchas de estas cuestiones que estaban naturalizadas en nuestros vínculos y en nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, la ridiculización, los celos excesivos, etcétera, que trabaja la violencia psicológica en su definición, muchas veces aparecían como una parte normal, comilla, comilla, de un vínculo sexoafectivo con un varón, en el caso de las relaciones heterosexuales, y era difícil, no solamente para las personas que la sufrían, sino también para los y las operadores, pensar en eso como una manifestación de la violencia. ¿Para qué hice toda esta introducción? Y bueno, para contarles que aún así, a pesar de tener reconocidas 6 tipos de violencia, 8 modalidades, a pesar de ampliar nuestra comprensión, hay un montón de violencias que aún están por fuera del marco legal, ¿no? Por fuera de esa ley, ¿no? de prevención y protección. La violencia en entornos digitales, la violencia digital, la violencia por medios telemáticos, también ha quedado por fuera, hoy, ¿no? O sea, hoy hay varias iniciativas para repensar estos temas, pero la ley de violencia, así como está, no la reconoce como tal. Sin embargo, no quiere decir que no suceda, ¿no? No solamente, digamos, en este escenario medio pospandémico, pero digamos, en la pandemia esto se recrudeció, pero antes, prepandémicamente, también había un montón de manifestaciones de violencia digital respecto de, por ejemplo, una persona que suplantaba la identidad de otra, y se hacía una cuenta de red social, o una cuenta de correo electrónico para mandar información, o para, digamos, difundir noticias falsas respecto de otra persona, o para enviar fotografías, o, por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es lo que vamos a abordar a lo largo de este curso, que
que quiero puntualizar allí, que la obtención de la fotografía puede ser con consentimiento, el problema es la difusión sin permiso, ¿no? Digamos, y ahí ahora voy a eso en un segundo. O esto que las amenazas o las extorsiones que vienen acompañadas de esta divulgación, que puede ser, como no, de esta divulgación de fotografía. Bueno, hay una multiplicidad de manifestaciones de estas violencias que se dan en el entorno digital. Ahora, que suceda en el espacio virtual no quiere decir que se quede en el espacio virtual, digamos, ¿no? Independientemente que allí tiene sus consecuencias, lo que sucede en el espacio virtual, que es un espacio de socialización también, trasciende claramente el propio espacio virtual. Y nos afecta, tiene consecuencias en nuestras relaciones interpersonales, puede tener consecuencias en nuestro trabajo, ¿no? Digamos, yo hubo varios casos de personas que fueron afectadas en su trabajo por lo que sucede en un espacio virtual. Entonces, hoy nos encontramos con espacios que no están, digamos, que aparecieran como delimitados, porque estamos en el espacio de lo virtual y el espacio de lo no virtual, sin embargo están completamente entrelazados, y lo que sucede en un espacio repercute en el otro, y repercute en nuestra propia vida, ¿no? Y ¿por qué toda esta introducción? Y porque a pesar de que no esté pensada la violencia en términos legales, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, y a pesar de que sucede en el ámbito virtual, el Estado tiene que dar una respuesta adecuada cuando aborda este tipo de situaciones. Cuando hay una demanda, ¿no? Donde me está pasando esto, el Estado, la respuesta no puede ser, bueno, no está en la ley, no puedo hacer nada por vos, sino, bueno, tenemos que construir una respuesta, problematizar, conceptualizar esta situación como una situación de violencia por razones de género. ¿Y por qué por razones de género? Y porque estadísticamente afecta muchísimo más a las mujeres y a las personas del colectivo LGTBI+, que a los varones cis, digamos, ¿no? Y que impacta más fuertemente en estas subjetividades, y que las fotos, por ejemplo, que se comparten tienen que ver con estas corporalidades y subjetividades, sobre todo. Entonces, y porque estamos enmarcadas en una sociedad patriarcal, va a impactar más fuertemente, ¿no? En las mujeres y LGTBI+. Entonces, esto, como es una violencia por razones de género, y como hay un compromiso de dar respuesta a este tipo de situaciones, pensamos en un curso que pueda proponer la construcción de herramientas situadas a partir primero de una conceptualización, de una problematización de por qué esto es violencia y por qué el Estado tiene que dar alguna respuesta, ¿no? Que ahora al final de este curso, cuando hable Sofía, les va a comentar un poco, bueno, cuáles son las estrategias que tenemos hoy para construir una respuesta adecuada frente a una demanda de este tipo. Y cuando hable Florencia, también ustedes van a poder, digamos, comprender que las respuestas también tienen que ver con quién es el sujeto o la sujeta o el sujete que está demandando, y la respuesta va a tener que necesariamente ser distinta si estamos hablando de una mujer adulta, que si estamos hablando de algo que sucede entre jóvenes, ¿no? Hay distintas posibilidades para construir esta respuesta estatal. Y como para ir cerrando, lo que no quería dejar digamos, de mencionar es la necesidad que tenemos como agentes del Estado de revisar los propios prejuicios y los estereotipos que tenemos sobre este tipo de situaciones, porque si no los revisamos, probablemente cuando intentemos construir esta respuesta o co-construir la respuesta con quien, digamos, es titular de la demanda, probablemente nuestra respuesta sea revictimizante, y si es una respuesta revictimizante vamos a incurrir en violencia institucional. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, estamos hablando de la difusión sin consentimiento. ¿Qué pasa si yo me saqué la foto, ¿no? Y la compartí con X persona a quien se la mandé, y esa X persona sin mi permiso la difundió? Si yo no deconstruyo esta idea que hay de que las mujeres somos responsables por lo que nos pasa, porque tendríamos que no haber mandado la foto, probablemente cuando vengan a contarme esta situación, esa creencia de que la responsabilidad es de quien envió la foto y no tanto de quien la difunde, va a obturar esta respuesta adecuada.
Entonces, lo que tratamos de hacer también es repensar, digamos, poner el foco donde tiene que estar. Las personas tenemos que vivir nuestra sexualidad como más lo deseemos, ¿no? Digamos, es una decisión nuestra si mandamos una foto, si es parte de un juego de seducción, o no la mandamos, o lo que fuera. Pero no se puede legitimar que la persona que recibe la foto pueda hacer con ella lo que quiera, ¿no? Y ahí es donde, como agentes del Estado, tenemos que poner el foco. Y no en preguntarle a la persona, ¿y por qué mandaste la foto? ¿No? O no preguntarnos en la mente, cuando la persona nos está contando su problemática, ¿y por qué mandaste la foto? Porque probablemente esa pregunta nos va a atravesar todas las propuestas que podamos tener para responder. Entonces, por qué decimos esto? Porque hay una, digamos, una costumbre tradicional de distintas organizaciones, organismos, digamos, del Estado, en responsabilizar o culpabilizar a las mujeres por las violencias que sufren. Pensemos, por ejemplo, en la violencia en una relación de pareja, las típicas de preguntas, bueno, pero ¿por qué no te fuiste? Bueno, ese tipo de cuestiones aún siguen estando presentes en algunas intervenciones. Y son estas y aunque no esté la pregunta explícitamente, cuando la persona está pensando, o ese es el origen de su intervención, eso se va a traducir en la respuesta que hace. Por ejemplo, minimizando la situación, o por ejemplo, no sé, sobrepreguntando y hacerle pasar mal a un mal momento a la persona, etc. Necesariamente eso se va a traducir en mi interacción con esa persona. Como agente del Estado tengo la responsabilidad de deconstruir todos esos prejuicios y esos estereotipos que hay sobre las mujeres y sobre el colectivo LGTB, etcétera, etcétera, para poder co-construir esa respuesta adecuada. Y acá, y ya acá sí para terminar, también tener presente esta dimensión de lo interseccional que es tan importante. Digo, ¿por qué hacemos mención a las mujeres y colectivo LGTBI? Siempre, no me acuerdo quién había hecho como una especie de ejemplo, de contar, por ejemplo, el caso de una chica que sea lesbiana, que todavía no le contó a su familia, y que la difusión de imágenes íntimas tenga que ver con una situación de su vivencia, de su sexualidad, ¿no? ¿Qué tan trágico puede ser para ella esa circulación de imágenes, ¿no? Todo lo que implica el salir del armario, tener que visibilizarlo por ahí, que no quería hacerlo, digamos. Es necesario en nuestra respuesta, en nuestra intervención, tener presente las distintas dimensiones que nos cruzan y nos constituyen como personas, porque si no vamos a caer en respuestas estandarizadas, y las respuestas estandarizadas claramente van a producir revictimización. Necesitamos tener un marco conceptual que sea digamos, un abanico de posibilidades, pero que nos permita aplicarlo a un caso concreto, ¿no? Situadamente, en este municipio, en estas condiciones, para estas personas, para sus circunstancias, etc. Así que bueno, un poco ese es el desafío de ir construyendo con ustedes esto, ¿no? ¿Qué serían respuestas adecuadas y cómo la co-construimos? Así que esa era, hasta acá nomás.